Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por acá les saluda Eugenio González, encargado comercial de Next Service Chile. Primero que todo, quiero agradecerles en nombre de todo nuestro equipo por su interés en acompañarnos nuevamente en esta charla que celebramos, gracias a la colaboración conjunta entre Irribarra Fechi, ¿cierto? Que nos acompaña hoy, Next Service Chile y ADEP Capacita. Hoy nos acompañan y exponen justamente Eduardo Irribarra Sogarzo, quien es abogado y profesor de Derecho Tributario, junto con Pedro Fechi Gallardo, contador auditor magíster en Tributación Internacional, ambos socios en Irribarra Fechi. Es un estudio, aprovecho de comentarles, que brinda soluciones legales, contables y tributarias, con oficinas en Santiago y Punta Arenas, con más de 30 expertos en materia. Gracias a su expertise, vamos a aprender acerca de las rentas pasivas y su importancia, las modificaciones clave de la ley 21.713, que da cuenta de ello, y su impacto para los contribuyentes, así como también estrategias de adaptación y cumplimiento. Y por supuesto, tal y como fue nuestra charla anterior, también, ¿cierto? Contamos con Christopher Elgueta, quien encabeza Nextservice, nuestra compañía, Tax Partner en UIC Consulting, también brinda asesorías en materias contables y tributarias, y se tomará, ¿cierto?, un paréntesis para demostrarnos los alcances de la plataforma Next Inversiones, sistema que automatiza la gestión tributaria asociada al portfolio de inversiones. Así también aprovecho de adelantarles que vamos a disponer, ¿cierto?, de una opción dentro, ¿cierto?, de la charla que vamos a estar desarrollando, donde está esa alternativa de PIR, que hace referencia a preguntas y respuestas, para que nos puedan enviar todas sus consultas que vamos a ir resolviendo en el transcurso de la charla. Eso, los dejo entonces a continuación con Eduardo Irribarra. Fiscal ha generado hartas modificaciones, algunas quizás no tan publicitadas, pero que sin duda pueden tener algún impacto en los contribuyentes, en los negocios, en las inversiones, y por lo tanto quisimos seleccionar las modificaciones que realizó esta ley de pacto fiscal sobre rentas pasivas. ¿Ya? Como primera cosa, me gustaría agradecer enormemente la invitación que nos hiciera Christopher Elgueta, su equipo, la empresa Next Service, para poder hacer algo en conjunto que resultara interesante desde el punto de vista de la capacitación, de la entrega de información, junto con las tecnologías que desarrolla Next Service. Y así que como firma Irribarra Fechi estamos bastante agradecidos. Así que comienzo con la exposición, resumiendo básicamente en qué consiste las rentas pasivas. Probablemente la audiencia sepa qué son las rentas pasivas, pero no está de más siempre volver a los conceptos generales, sobre todo para quienes por primera vez se están acercando a esta tipología de rentas especiales. Las rentas pasivas provienen de una directriz que formuló formalmente la OCDE a través de su estudio sobre elusión y problemas o conflictos tributarios de los países miembros de la organización. Se le denominan normas CFC, y recién en el año 2016 esta regulación sobre rentas pasivas se incorporó a la legislación nacional. En el año 2016 entró en vigencia el nuevo artículo 41G, producto de la ley 20.780. Em, en esa primera formulación de la normativa sobre rentas pasivas, a mí me tocó personalmente participar en la redacción de la circular 40 del año 2016, que sigue vigente ahora, no obstante ha tenido algunas modificaciones con motivo de la emisión de la circular número 11 del año 2025. Así que ambas circulares, como instrucciones interpretativas del director nacional, es importante considerarlas de la mano con el artículo 41G y con sus últimas modificaciones. Como concepto, las rentas pasivas son
un tipo de renta definidas en la ley, ¿ya? Ahí el legislador seleccionó una lista más o menos cerrada de rentas que califica como pasivas, ¿bien? Eso es como una primera definición, ¿ya? O sea, para saber si estamos frente a una renta pasiva, primero hay que partir mirando la ley, si es que acaso esa renta está dentro de esa enumeración, ¿bien? ¿Y cuál es el concepto de renta pasiva? Bueno, se trata de esas rentas enumeradas en la ley y que provienen de entidades extranjeras, ¿ya? Controladas directa o indirectamente por personas o entidades domiciliadas o residentes en Chile. Es decir, una entidad que está en el exterior, ¿ok? Y que es controlada por contribuyentes o personas o entidades que están domiciliadas o residentes en Chile. Bien. Em, en esta definición, la ley incorporó el concepto de entidades, ¿cierto? Que amplía notablemente el universo de sujetos que pueden ser, digamos, clasificables dentro de la definición de entidad controlada o bien de controladores. Bien. Y eso es importante tenerlo presente porque el legislador tributario quizás poco le importa la definición de contribuyentes, que sea sociedad o persona natural, sino que amplía el espectro a otro tipo de agrupaciones o entidades. Bien, bien, la renta pasiva o esta normativa sobre renta pasiva constituye una norma de control. Esa es una primera cuestión a tener presente. En mi opinión, no es propiamente una norma antielusiva especial. ¿Ya? Si uno revisa, por ejemplo, las instrucciones en materia de normas antielusivas, no aparece la norma CFC como una norma antielusiva, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la finalidad de esta disposición? Es justamente combatir el diferimiento indefinido de impuestos generados en el extranjero, de fuente extranjera. ¿Bien? Porque tenemos una norma general, que es la que está en el artículo 12 de la Ley de la Renta, que considera que las rentas obtenidas de fuente extranjera solo se van a reconocer en Chile como regla general sobre base líquida percibida. Y por lo tanto, esta disposición constituye, entre otras, una excepción a esta regla general, lo que obliga a reconocer y anticipar el reconocimiento de esa renta, aun cuando materialmente no sean obtenidas por estos controladores en Chile. Bien, eso como primera cuestión. El legislador, como les comentaba, enumeró qué se debe entender por rentas pasivas, ¿ya? Y yo aquí saqué una imagen de ChatGPT, le dije que hiciera una imagen sobre rentas pasivas. Creo que es bien gráfico la figura. Bien. Resumí aquí las rentas pasivas que están enumeradas en la ley. Básicamente son dividendos, son intereses, rentas del capital, regalías, algún tipo de rentas de arrendamiento, determinadas ganancias de capital o mayor valor de enajenaciones, rentas de la cesión de ciertos derechos y finalmente rentas por operaciones con entidades relacionadas residentes en Chile. Bien, como enfatizaba al inicio, siempre es importante chequear primeramente ante si le afectan las normas sobre rentas pasivas, saber si estas rentas que se están reconociendo en el exterior se tratan efectivamente de renta pasiva y solo en la afirmativa corresponde aplicar toda esta disposición que vamos a estar estudiando. Bien, la característica principal de las rentas pasivas, ¿cierto? Que son obtenidas por una entidad en el exterior que está controlada por contribuyentes en Chile, es que se reconocen en Chile sobre base de vengada al cierre del ejercicio, cuando se generen, aunque todavía no se perciban, ¿cierto? Es una anticipación. La ley simplemente decide anticipar el reconocimiento de la renta y con eso corta ese diferimiento indefinido que era, digamos, el cuestionamiento que había levantado en su momento la OCDE. Esta anticipación, insisto, constituye la excepción a la regla general
contemplada en el artículo 12 de la Ley de la Renta, que solo permite reconocer rentas de fuente extranjera sobre base líquida y percibida. Bien. Otra cosa importante es que estas rentas pasivas que generen estas entidades en el exterior deben tributar con el impuesto de primera categoría e impuestos finales en cabeza de los controladores en Chile, ¿bien? Aun cuando materialmente todavía no exista un flujo. Y en esa base, en esa determinación del impuesto de primera categoría, que tengo que mirar esa entidad en el exterior, cómo reconozco esa renta pasiva, debo hacer o debo determinar una base imponible similar a la que uno determina a una empresa en Chile. Bien, hay ciertas excepciones, pero básicamente se le aplican las normas del artículo 29, ciertos gastos, el artículo 21, etc. Y esa especificación está también en el propio artículo 41, letra G. A excepción, ¿cierto?, de que se trate de una persona natural residente en Chile, que se califique como controladora, en cuyo caso queda exento de la primera categoría y tributa directamente con el impuesto global complementario. Bien, dicho esto, las rentas pasivas que comenzaron a regir a contar del 2016 ha sido objeto de una fecunda jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, en parte, ¿cierto?, por lo lacónico que fue la circular 40 del 2016, ¿ya? Aunque se entiende, ¿cierto?, que una circular no se puede hacer cargo de todas las especificaciones y matices que van surgiendo a lo largo del tiempo. Y fruto de, o sea, y por lo mismo, ¿cierto?, uno puede encontrar una extensa cantidad de oficios y circulares abordando consultas o situaciones específicas de las rentas pasivas. Bien. Con motivo de la ley 21.713 del año 2024, entonces se modificó diversas disposiciones tributarias y específicamente del artículo 41G, que son las modificaciones que vamos a resumir en la segunda parte de esta exposición. Como primera cosa, la ley 21.703 se publicó en el Diario Oficial el 24 de octubre del 2024 y en relación con rentas pasivas, su vigencia quedó a contar del 1 de enero de 2025, es decir, ya están aplicando las nuevas disposiciones, principalmente las que tienen que ver con normas de relación y el umbral, ¿cierto?, de las 2.400 UF que permite no reconocer esas rentas como pasivas. Bien, eso como antecedente. Dejo la palabra a Christopher Elgueta, que creo que va a comentar una cosa. Gracias, Eduardo. Oye, se ve súper interesante lo que se viene. La segunda parte va a estar súper buena. Ahí Eduardo va un poco a resumir, ¿cierto?, lo principal que debemos estar en atención en este 2025, sobre todo aquellos que ya tienen estructuras realizadas, ¿cierto? En ese sentido, va a ser relevante cómo poder, ¿cierto?, configurar nuevamente o arreglar, ¿cierto?, tu estructura o prever básicamente lo que podría venirse en cuanto a las proyecciones tributarias que podrían devengarse, ¿cierto?, producto de estas rentas pasivas. Así que en ese sentido los invitamos, ¿cierto?, a seguir estando atentos. Bien, en la segunda sección ya Eduardo irá directamente al grano, pero mientras hemos visto que se han ido sumando bastantes personas, por las cuales queremos también agradecer. Ya tenemos 75 personas ya sumadas, que ha ido incrementando. Por lo mismo, vamos a hacer un pequeño alto para mostrarles básicamente algo que justamente también se relaciona con todo este tema del crecimiento de las inversiones que hemos estado experimentando, ¿ya? Un mundo que probablemente antes estábamos bastante lejanos, pero hoy, ¿cierto?, lo vemos mucho más cercano también en cuanto a los controles que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno mediante las distintas resoluciones, ¿cierto?, oficios, jurisprudencia básicamente que ha estado levantando este último tiempo relacionado, ¿cierto?, tanto con precios de transferencia, rentas pasivas, inversiones nacionales, inversiones en el extranjero, ¿bien? Lo cual
nos promueve, ¿cierto?, a tener que empezar de alguna manera, a estar atentos, ¿cierto?, a todas estas situaciones, tener el control adecuado, llevar el registro correspondiente, con el único fin, ¿cierto?, de poder tener un correcto control tributario. Y para eso, ¿cierto?, nosotros en esta ocasión queremos solamente comentarle en breve 10 minutos, ¿cierto?, que nosotros estamos básicamente trabajando en función de todas estas situaciones que hoy día se nos están avecinando. Y a propósito de ello, hemos lanzado y queremos presentarle a ustedes el nuevo módulo de Next Inversiones, un software bastante disruptivo, creemos nosotros, desde el punto de vista del mercado, que hoy día ha costado, ¿cierto?, poder mantener un control, sobre todo con la cantidad de información que declaran, ¿cierto?, los bancos, los distintos tratamientos tributarios de las inversiones, cuando hablamos de 107, de 108, inversiones extranjeras, 41B, 41A, etcétera, un poco con el fin de poder, ¿cierto?, acercar este conocimiento y que podamos llevar el correcto control tributario de cada uno de ellos, ¿cierto? Y en función de ello, les presentamos esta herramienta de gestión financiera, contable y tributario, que básicamente nosotros lo hemos denominado FIC, ¿bien? Donde nosotros podemos básicamente cuadrar nuestras cartolas de inversión, donde tengamos estas cartolas en JP Morgan, en BTG, la Reinvial, Morgan Stanley, todos los bancos de inversión, poblar, ¿cierto?, la información financiera en nuestra cartera. Asimismo, en el mismo instante en que podamos nosotros, ¿cierto?, registrar estas transacciones financieras, poder obtener además los criterios de carácter tributarios, ¿cierto?, que versan sobre estas transacciones que muchas veces ocurren en los aspectos más financieros, ¿bien? Y del cual no necesariamente deben estar alineados a la situación tributaria. Y en ese sentido hemos tomado este desafío y hemos querido adelantar este lanzamiento habilitando el módulo principalmente de impuestos, con el fin de que podamos, ¿cierto?, alcanzar a utilizar esta herramienta y principalmente, y no me quiero extender mucho, pero más o menos, ¿cierto?, mostrarle un poco de las bondades de esta herramienta, donde nosotros podemos básicamente generar una cartera de carácter tributaria. ¿Y qué significa una cartera de carácter tributaria? Es que todas las transacciones de carácter financiero que pudieron haber sido, ¿cierto?, ingresadas en la aplicación, automáticamente el sistema adoptará criterios de carácter tributario. Bien, si hemos definido, por ejemplo, inversiones extranjeras o instrumentos extranjeros, fondos de inversión, fondos mutuos, etcétera, el sistema automáticamente va a adoptar los criterios para poder controlar aspectos relevantes que nosotros necesitamos para la determinación de nuestra renta líquida, ¿ya? Como correcciones monetarias, diferencias de tipo de cambio, los costos asociados, ¿cierto?, los costos de venta respectivos para poder determinar sus ganancias y pérdidas del ejercicio. Y finalmente lo que nos interesa, ¿cuánto es nuestro costo tributario que nos quedó al final del camino en todo este tema de las inversiones? Adicionando, ¿cierto?, un costo tributario de cada instrumento, cada mnemotécnico finalmente es controlado en esta cartera tributaria. No sé cuántos finalmente tienen sociedades de inversión y le ha tocado en el pasado, ¿cierto?, justificar PPUA, ¿cierto?, que muchas veces provienen precisamente de las inversiones y nos piden las carteras tributarias, el auxiliar financiero, ¿verdad? Nos piden una serie de antecedentes que finalmente en el minuto, ¿cierto?, podría llegar a ser engorroso, proporcionarlo, volver a revisarlo, volver a recalcular o reprocesar. Con esta cartera tributaria nosotros podemos listar cualquier periodo, ya sea 2022, 23, 24, solo basta con poblar con la información y automáticamente recogerá todos los indicadores económicos, todas las reglas de carácter tributario, ya referente, ¿cierto?, a la metodología que nosotros hemos establecido. En esta cartera podremos ver, ¿cierto?, agrupado todos los movimientos que puede haber tenido un mnemotécnico en el ejercicio y por lo tanto ver también su ciclo. ¿Qué ocurrió con este mnemotécnico principalmente? En este caso, podemos ver, por ejemplo, inversiones en el extranjero, podemos ver sus compras, sus ventas también, si aplica algún régimen tributario o no, y de esa manera controlar básicamente esta cartera. Bien, algunas de las bondades que nosotros poseemos acá dentro del aplicativo y que hemos flexibilizado es precisamente los tipos de tratamientos que nosotros podemos adoptar. Es decir, perfectamente a una acción extranjera le podemos indicar cuál va a ser su tratamiento tributario, sus fondos mutuos, los fondos de inversión nacionales, cuál va a ser la metodología de reajuste, precisamente para que esto pueda ser controlado. Bien, asimismo,
podemos también generar ciertas excepciones de algunos mnemotécnicos que apliquen otros criterios de carácter tributario con el fin, ¿cierto?, de no tener que encauzar y aplicarle un tratamiento tributario generalizado a un montón de instrumentos, cuando en realidad hay ciertos mnemotécnicos que podrían eventualmente tener otro tipo de tratamiento. Asimismo, disponemos también con una conexión a la CMF, ¿cierto?, donde nosotros podemos visualizar los fondos 108 que pueden consultar precisamente para que puedan ustedes tener claridad de algunos de ellos que puedan estar acogidos a este régimen preferencial. Bien, lo mismo pasa con la conexión que tenemos, ¿cierto?, con los precios de la CMF del artículo 107, básicamente con el fin de entender el precio final de la metodología de los 3 costos que posiblemente podría tener un mnemotécnico a raíz, ¿cierto?, de las modificaciones que se introdujeron en el año 2022. Y asimismo, el sistema va a reconocer cada una de estas situaciones y, por supuesto, los indicadores económicos que están conectados con el Banco Central. Bien, hay muchas bondades que, por supuesto, aquel que esté interesado, ¿cierto?, luego lo estaremos entregando, ¿cierto?, mayor antecedente. Simplemente queríamos que conocieran de esta nueva herramienta y, por supuesto, que las siguientes versiones vendrán bastantes cosas interesantes, sobre todo en la sección de rentas pasivas, dado que habrá un organigrama, ¿cierto?, para poder alocar todos los activos, tanto nacionales como internacionales, y poder visualizarlos rápidamente y realizar, ¿cierto?, estos controles que por cierto, Eduardo nos va a dejar bastante claro cuáles son esos controles que han cambiado y qué es lo que tenemos que tener cuidado, y para eso también queremos proporcionar, ¿cierto?, esta ayuda con esta herramienta. Así que los dejamos invitados a seguir conociendo las herramientas de Next Access. Pueden visitar nuestra página web y Next Inversiones, donde básicamente son nuestros productos que hoy día, a la fecha, hemos lanzado al mercado. Les agradezco y, Eduardo, te dejo la palabra para que continuemos expectante con lo que se viene. Muchas gracias, Christopher. Muy interesante. Es un fenómeno, yo diría, ¿cierto? El arribo de las tecnologías, no solamente para los contribuyentes y sus asesores, sino que también para el propio Servicio de Impuestos Internos. Hay harto desafío, ¿cierto?, en mejorar, pero obviamente que la tecnología va a ser muy indispensable para poder cumplir mejor la normativa, fiscalizar mejor también. Así que ahí lo clave, ¿cierto?, es tratar de estar alineados con los criterios que impuestos internos, que la normativa, ¿cierto?, debe exigir o debe, digamos, tener a la vista el contribuyente para evitar cualquier tipo de riesgo, ¿ya? Bien, entonces volviendo a las modificaciones de las rentas pasivas, eh, la ley 21.713 hizo modificaciones, no muchas, pero no por ello menos relevantes a tener en consideración. Yo he querido resumir en 2 las modificaciones que se introdujeron al artículo 41G. La primera modificación, o el primer conjunto, tiene que ver con nuevos alcances al concepto de relacionados, ¿sí?, que son estas personas o entidades que terminan considerándose como controladores en Chile de entidades controladas en el exterior. ¿Bien? Y una segunda agrupación de modificaciones que tiene que ver con este umbral de exclusión de las 2.400 UF de rentas pasivas que se excluyen de este deber de anticipar en cabeza de los controladores en Chile. Bien, vamos al primer conjunto de modificaciones, advirtiendo que el análisis que voy a plantear, en el fondo, es recogiendo un poco la normativa, algunos comentarios a la normativa y quizás algunas precisiones que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos en la circular 11 del 2025, que en su momento fue objeto de consulta pública, pero que lamentablemente no concitó el interés de los contribuyentes para poder, y asesores para poder comentar o mejorar la redacción, ¿ya? Bien, en cuanto al primer universo de modificaciones, una primera cosa es que el concepto de relacionado que contenía la ley anterior
se remitía a los supuestos de relación de la Ley de Mercado de Valores. Bien. La modificación consistió en que la ley ya no se remite a el artículo 41G ya no se remite a los supuestos de relación de la Ley de Mercado de Valores, sino que a las propias normas de relación que están en la normativa tributaria, específicamente en el artículo 8, número 17 del Código Tributario. Bien. Dicho de otra manera, concepto de relacionados debe entenderse de acuerdo con las normas del Código Tributario y no las de la Ley de Mercado de Valores. Uno diría, bueno, este fue un cambio semántico, superficial, pero yo creo que no es tan así, ¿ya? Porque si uno compara los supuestos de relación de la ley, el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores y del artículo 8, número 17 del Código Tributario, ocurre que los supuestos del Código Tributario son sustancialmente más amplios que los de la Ley de Mercado de Valores. Bien. Entonces, para aquellos contribuyentes que hasta el año pasado, ¿cierto?, estaban tranquilos porque no concurrían supuestos de relación porque estaban mirando la Ley de Mercado de Valores, va a ser necesario volver a revisar estas relaciones a la luz de la normativa del Código Tributario. Probablemente existan sorpresas, probablemente existan situaciones en que ahora sí se deben entender relacionados, ¿ya? Por ejemplo, el Código Tributario contempla supuestos de relación con porcentajes inferiores al 50%, ¿cierto? Un control efectivo, incluso situaciones de asociaciones o cuentas en participación, entre otros negocios fiduciarios, y por lo tanto hay que revisar el efecto, ¿cierto?, de esta primera modificación. ¿Ok? Y ciertamente, y eso en línea con lo que existía anteriormente, esta relación entre sujetos que terminan considerándose como controladores en Chile no está circunscrita a entidades situadas en Chile, ¿cierto? Pero siempre teniendo en vista que existe una exclusión respecto de relacionados cuando exista un contribuyente situado en Chile que no es controlado a su vez por un contribuyente residente en el país. Bien. Entonces, esa primera modificación yo quisiera destacarla y invitarlo, ¿cierto?, a revisar la situación, el estatus que tenían hasta el año pasado. Bien, y la segunda modificación importante al concepto de relación es que se incorporaron presunciones de relación, ¿bien? Abarcando estas denominadas relaciones familiares, ¿ya? Es decir, ahora la ley incorporó y estableció que se consideran relacionados ciertos vínculos familiares, pero sujetos a ciertas condiciones, ¿ya? Primero, es una presunción simplemente legal, ¿ok? Y por lo tanto sería una presunción de relación, ¿ok? Y no de control. Esa sutileza quisiera destacarla, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que se está presumiendo? ¿El control entre cónyuges, por ejemplo? No, se está presumiendo la relación. ¿Bien? Quizás ahí la circular 11 del 25 no fue muy precisa, podría haberlo especificado, ¿cierto? ¿Qué se debe entender? O cómo el contribuyente podría desvirtuar esta presunción de relación, ¿ya? Porque no es posible desconocer la relación familiar, por lo tanto, pareciera que uno debiera poder desvirtuar relaciones de tipo jurídico o económico, ¿ya? Y ahí se abre un espectro gigantesco, ¿cierto? Como yo acredito que con mi cónyuge no tengo negocios jurídicos o económicos. Yo quisiera entender, ¿cierto?, que va por ahí esta circunstancia que el contribuyente puede acreditar para desvirtuar una presunción de relación, ¿ya? Es decir, atendiendo a criterios quizás jurídicos o económicos, ¿ya? No sé si una separación de hecho quizás podría constituir un supuesto de no relación, no lo sé. Entonces, ahí quizás podría el servicio precisarlo, ojalá en algún oficio luego este año quizás, ¿ya? Bueno, también a propósito de esta presunción legal, ¿ya?
es decir, que el contribuyente tiene todavía la instancia de hacer valer que no existe relación, está la dificultad que advirtió la DDCON en la época de la consulta pública, esta circular, ¿cierto? Diciendo, oye, ojo que acá que en el fondo le están endosando al contribuyente un deber de acreditar hechos negativos. ¿Ya? O sea, el contribuyente tendría que acreditar que no existe una relación y probar hechos negativos es complejo, ¿ya? Advirtió ese punto que me parece muy relevante, que también ha tenido harto sustento en la jurisprudencia judicial, y por lo tanto también ahí faltó un poco más de precisión, es decir, cómo se tendría que acreditar o desvirtuar esta presunción legal eh, sin que se trate de probar hechos negativos, ¿ya? No sé si se entiende, pero yo creo que es importante tenerlo presente, ¿cierto? Primero que estas presunciones familiares son presunciones legales. Luego, el contribuyente tiene la instancia de desvirtuar esa presunción, alegando que no existe relación, en mi opinión, desde el punto de vista jurídico-económico, ¿ya? Y bueno, está esa dificultad de cómo yo acredito estas circunstancias sin tener que estar probando hechos negativos. ¿Bien? ¿Qué personas o qué vínculos el legislador presume legalmente? Bueno, presume que son relacionados los cónyuges, los convivientes civiles y los parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Bien? Es decir, los padres, los abuelos, los hijos, los nietos. ¿Tá? Entonces, entre estos familiares, ¿ok? La ley entiende que son relacionados, los presume legalmente. Y ahí el desafío entonces es que no existe una relación jurídica económica, el contribuyente va a tener que tratar de acreditarlo, ¿ya? Con los instrumentos y con la amplitud probatoria que el propio artículo 21 del Código Tributario concede a los contribuyentes. En segundo lugar, existe otro supuesto de presunción. Aquí yo creo que la ley no quedó muy bonita, ¿cierto? Pero contempló un segundo supuesto de presunción legal, ¿ya? También a estos familiares, pero agregando a los hermanos, ¿ya? En la medida, ¿cierto?, de que estos familiares participen en la entidad o patrimonio que está en Chile, quien a su vez es la que controla la entidad en el exterior, ¿ya? En su momento, antes que saliera la circular, quedaba la duda, ¿cierto? ¿Cómo distingo entre la primera y la segunda presunción? Porque la segunda también está incorporando al cónyuge, abuelos, padres, hijos, nietos, solo que está agregando a los hermanos, ¿bien? Si uno mira la circular 11 del 25, en una primera parte, cuando hace un resumen de las modificaciones, pareciera que esta segunda presunción se extienda a todos, ¿ya? Pero más adelante, cuando desarrolla en detalle esta presunción, pareciera, en mi opinión, que está restringiendo esta segunda presunción a la situación de los hermanos. Así lo entiendo yo. Es decir, cuando los hermanos participen en una misma entidad o patrimonio constituido en Chile, ¿cierto? Se va a entender que existe una relación, pero ojo que, como es presunción legal, todavía el contribuyente puede acreditar lo contrario. ¿Bien? Por lo tanto, este segundo supuesto aplicaría exclusivamente para los hermanos. Bien. Una observación, que estas dos presunciones, no es que por el hecho de que yo tenga una relación con un familiar y por lo tanto nos entendamos controlando una entidad en el exterior, eso significa que van a aplicar las normas sobre rentas pasivas, sino que hay que, hay que chequear, ¿ya? Una condición adicional, ¿ya? La ley dice, para que operen estas presunciones, quienes se presuman relacionados deben poder cualquiera de estas dos cosas, o elegir o hacer elegir a la mayoría de los directores o administradores de las entidades en el exterior, o, segundo, posean facultades unilaterales para modificar los estatutos o para cambiar o remover a la mayoría de los directores o administrados o administradores de la entidad, ¿ah? Entonces, eh, aquí hay varias cosas que hemos comentado, ¿cierto? Primero, que son presunciones legales,
en relación a vínculos familiares. Hay una situación específica con los hermanos que se da cuando estén participando en la entidad en Chile que se entiende controladora, ¿bien? Que son presunciones legales, pero en ambos casos, para que apliquen estas presunciones, estos relacionados tienen que tener la facultad de poder elegir o hacer elegir a la mayoría de los directores administradores o poseer facultades unilaterales para modificar los estatutos. ¿Bien? Y aquí va a ser clave, ¿cierto?, la documentación a efectos de poder quizás desvirtuar esta segunda condicionante, ¿ya? En el caso que quizás no sea posible desvirtuar la relación jurídica económica, al menos esta posibilidad de desvirtuar que estos relacionados no tienen estas facultades para, de alguna manera, dirigir los caminos de las entidades en el exterior. Bien, eso en cuanto a las modificaciones a los relacionados a las relaciones familiares. Bien, hay varias dudas. Yo creo que en este año ojalá se puedan ir clarificando. Simplemente yo aquí planteo lo que a mí me ha parecido, digamos, digno de reflexionar frente a ustedes, sobre todo quienes son asesores. Supongo que sintonizan con algunas de las inquietudes, así que yo me quedo tranquilo de que al menos la pregunta quedó esbozada más que la respuesta. ¿Ven? En cuanto a las segundas modificaciones, que tienen que ver con esta exclusión de las 2.400 UF, ¿cierto? Una vez que se entiende que son rentas pasivas, se determinan esas rentas pasivas de acuerdo a las normas de la primera categoría, con ciertas excepciones. Bueno, tenemos que hacer otro chequeo, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando el contribuyente o cuando la entidad obtiene una renta pasiva que no supera esa cantidad de 1.400 UF, no se considera como renta pasiva, ¿ya? La modificación consistió en que para determinar si un contribuyente cumple con ese límite, se deben considerar también las rentas pasivas obtenidas dentro del mismo ejercicio por personas o entidades con las que esté relacionado, ¿ya? Antes eso no era así. Yo no tenía que agregar las rentas de mi relacionado para efecto de ver si estaba dentro del umbral de las 2.400 UF. Ahora la ley me obliga a colacionarlas y en el caso de que estas rentas agregadas entre relacionados excede este límite de 2.400 UF, se contaminan todos y por lo tanto, tanto el contribuyente como sus relacionados deben considerar como devengadas la totalidad de sus rentas pasivas, ¿ya? Y esa es una modificación bastante importante que hay que tener a la vista, ¿ok? En el fondo, para determinar este umbral de las 2.400 UF, el cambio fue que tengo que sumar también las rentas que le correspondan a los relacionados, ¿ya? Y excediendo ese tope, todos quedan afectos a esta normativa sobre rentas pasivas. ¿Ok? La ley agregó también que esta exclusión de las 2.400 UF no aplica cuando las rentas pasivas procedan de una entidad controlada, domiciliada o residente en un país o territorio, como se redenominó ahora, con un régimen fiscal preferencial. ¿Okay? Son estos países que están en una lista que se actualizó recientemente, producto de la modificación que se le hizo al artículo 41H de la ley de la renta. ¿Ok? Entonces, no aplica esta exención o exclusión de las 2.400 UF cuando se trata de rentas pasivas obtenidas por entidades controladas en esos países, ¿ya? Y ha habido algunas modificaciones a esa lista que han concitado harto el interés de algunos contribuyentes, ¿cierto? Sobre todo a propósito de proyectos de investigación que están vinculados con Corfo, países que ya no son paraísos fiscales y otros que ahora sí lo son, ¿ah? Como el caso de Bolivia o la Antártica. Bien, dicho eso, resumiendo estas dos grandes modificaciones, paso entonces a plantear algunos desafíos y adaptaciones, ¿ya? Yo creo que esa es la duda que muchos tienen. Lo primero yo diría,
voy a ir al tercer lugar. Capacitación y actualización permanente, estar muy atento a los pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos. Recordar que existe una norma sobre buena fe del artículo 26, ¿cierto? Que impide cobrar impuestos de manera retroactiva cuando uno se haya acogido de buena fe a una interpretación del servicio. Por lo tanto, es súper importante ir revisando constantemente los pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos, porque en jurisprudencia judicial hay que esperar un par de años más todavía para tener algún criterio sobre los alcances de estas modificaciones. Un primer desafío de adaptación sería analizar integralmente la relación jurídica y económica, ¿cierto?, de quienes son o debieran entenderse como controladores. O sea, primero, evaluar cuidadosamente los nuevos supuestos de relación familiar y su impacto en la tributación de las rentas pasivas, ¿ya? Pudiera ser que, si es que ahora se entienden relacionados, todavía el alcance tributario no es significativo y por lo tanto quizás no es necesario activar toda una serie de controles, ¿cierto? Y de cuidados para cambiar, yo diría, el efecto tributario de esa renta. ¿Bien? Entonces, hay que hacer una evaluación sobre cómo se están dando estas estructuras de control actuales. ¿Bien? En segundo lugar, implementar estrategias probatorias sólidas para desvirtuar presunciones legales, ¿cierto? Y asimismo estas exigencias sobre la posibilidad de modificar unilateralmente o cambiar los administradores. ¿Se acuerdan que además de la relación familiar que se puede desvirtuar, y para ello voy a tener que poder acreditar de alguna manera que no existen estas relaciones jurídicas o económicas, está la posibilidad también de desvirtuar que aún entendiéndose relacionados, estas personas no son capaces de modificar los estatutos o cambiar los administradores. Por lo tanto, ahí la probanza amplia, ¿cierto?, va a ser vital, tiene que ser consistente, suficiente para poder hacer valer estas salidas que la ley contempla para que no se apliquen estas normas sobre renta pasiva. Y eventualmente, yo he visto algunos contribuyentes que han dicho, mira, ya me aplican las normas sobre rentas pasivas, pero en verdad ya no me interesa seguir generando rentas pasivas, ¿ya? Y ahí es clave ir a mirar esta lista sobre rentas pasivas del 41G, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si en vez de estar generando dividendos, que son rentas pasivas, prefiero tener ese dinero, esos recursos en una entidad financiera, ¿ok?, que está generando un interés quizás equivalente a la ganancia que se estaba obteniendo en el primer caso, pues ese tipo de rentas, intereses generados en una inversión, en un ahorro, en una entidad financiera, en un banco, no se consideran como rentas pasivas y por lo tanto les aplica la regla del artículo 12 que se reconoce las rentas sobre rentas líquidas percibidas. Bien, entonces no está de más también chequear esa posibilidad. Bien. En segundo lugar, hacer una gestión del límite de las 2.400 UF, ¿cierto? Desarrollar mecanismos de control interno para identificar y consolidar las rentas pasivas de personas o entidades relacionadas. Es decir, ver en el caso, ¿cierto?, que afecten este límite, o sea, que a contar de este año ya me afecto porque excedo al agregar a mis relacionados, bueno, determinar el efecto del reconocimiento de esas rentas pasivas en estos contribuyentes. Bien. En tercer lugar, yo diría tener una prevención de riesgos desde el punto de vista de la elusión, ¿cierto? Como estamos ahora en el marco de la sostenibilidad tributaria, si bien la norma no entregó contraprestaciones de parte del fisco expresamente, pero el camino va hacia una gestión responsable. Siempre es importante tener a la vista los riesgos de que el servicio pretenda cuestionar de elusión eventuales modificaciones o cambios que los contribuyentes realicen a contar de estas modificaciones de la ley 21.703. ¿Ya? Yo diría, o respondiendo a la pregunta, modificándose esta normativa sobre rentas pasivas, el contribuyente puede hacer modificaciones, reestructuraciones a fin de excluirse de las rentas pasivas. Mi respuesta es que
la norma tributaria parte de la autonomía de la voluntad. ¿Bien? Hay una libertad de los contribuyentes de reorganizarse y de modificar sus contratos, ¿ya? Lo que sí hay que tener en cuenta en todo momento, ¿cierto?, es que esas decisiones, esas modificaciones de cláusulas, reorganizaciones, modificaciones de accionistas, etcétera, siempre tiene que estar de la mano con razones relevantes, tanto económicas como jurídicas, ¿cierto?, distintas de la tributaria, ¿ya? Yo creo que ese consejo es vital a efecto de que frente a la decisión, ¿cierto?, de hacer modificaciones, en el fondo esas modificaciones se pueden explicar por razones distintas de las tributarias, ¿ya? A fin de no, digamos, eh, ser cuestionadas por el Servicio de Impuesto Interno. ¿Okay? Y bueno, y en cuarto lugar, mantener al equipo informado sobre las interpretaciones del servicio y la evolución de la normativa tributaria para brindar asesoría proactiva y precisa. Yo hago una invitación al Servicio de Impuestos Internos para que también colabore, ¿cierto?, en actividades de difusión, que no solamente deben reducirse a actualizar el catálogo de esquemas tributarios, sino que también debiera haber un catálogo de esquemas no elusivos, ¿cierto? En el fondo, conduciendo qué conductas son aconsejables, son razonables, y de esa manera los contribuyentes pueden tomar esos consejos. Así que, sin más que decir por el momento, agradezco mucho el tiempo de ustedes y de Christopher, Elgueta y Rodrigo y Yanes por esta invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Súper interesante todo, ¿cierto? Y bueno, hay que estar atentos. Cualquier cosa, todos pudieron ahí observar, ¿cierto?, su página web. Ahí Eduardo también va a estar, me imagino, constantemente publicando también en sus redes, en su perfil, y nos va a ir manteniendo al tanto. Cualquier cosa ya más profunda, ¿cierto?, pueden ahí recurrir al estudio. En este sentido, bueno, Eduardo, nos llegó solamente una pregunta al respecto, ya Qué de bueno, una Christian sola. Paulsen. Sí, estuvo todo claro, eso es bueno, ¿cierto? Así que espectacular. Bien, Cristian nos dice, ¿qué tipo de rentas de arrendamiento no serían rentas pasivas? Bien. A ver, si uno ve la ley, espérame, 824, dame un segundito. Mira, es cosa de mirar el artículo 41G, lo tenía a la mano. Ya, mira, hay una lista en el 41G de las rentas que se consideran pasivas, en la letra C, ¿cierto? A ver, en cuanto a las rentas de cesión de uso o goce, en primer lugar estamos hablando de marcas, patentes, fórmulas, etc. ¿Okay? Luego dice la ley, se consideran rentas pasivas las rentas provenientes del arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles, pero pone una condición la ley, dice, salvo que esta entidad controlada tenga por giro o actividad principal la explotación de inmuebles situados en el país donde se encuentre constituida. ¿Ya? Si su giro principal en la explotación de bienes inmuebles no se considera como renta pasiva. Bien. Luego tiene un tipo de renta pasiva que se denomina rentas provenientes de la cesión de derechos sobre facultad de usar o disfrutar de cualquiera de los bienes o derechos generadores de las rentas consideradas pasivas. En el fondo, amplía harto más el espectro de rentas provenientes del arrendamiento porque incorpora al resto de los activos que estaban enumerados anteriormente. Entonces, como primera cosa, lo que se considera como rentas pasivas, producto del arrendamiento o cesión del uso goce, es una lista amplia, ¿ya? Por lo tanto, frente a una posibilidad, ¿cierto?, de sustituir activos cuyo arrendamiento se consideraban como rentas pasivas a otros activos que no lo son, habría que chequear cuidadosamente que esas inversiones ya no son de las que están enumeradas en esa ley. Claro, totalmente. Bien, súper, buenísimo. Oye, Eduardo, tú también algo comentaste en relación al tema de los catálogos, ¿cierto?
hiciste un repaso ahí muy, muy breve, ¿cierto? Los mencionaste, y justamente Nicolás hace una consulta referida a un comentario general, ¿cierto? Respecto a propósito de los catálogos del 91. ¿Ya? Este catálogo 91 básicamente que poco menciona, ¿cierto?, las organizaciones empresariales, ¿cierto?, destinadas a postergar justamente la tributación sobre rentas pasivas en sociedades extranjeras, ¿ya?, por parte de una sociedad controlada chilena. Tal vez de repente no hay una pregunta específica, pero algún comentario que quizá, si es que lograste alcanzar a visualizar este número 91, nos consulta Nicolás. Bien, gracias Nicolás por la pregunta. Yo acepto el desafío de revisarlo en el próximo episodio de La Hora del Tax con Pedro. Espectacular. Sí, Eso. pero sí yo adelantaría la importancia de tener a la vista estas conductas que están en el catálogo, porque pudieran no perder vigencia con estas modificaciones legales. ¿Ya? Yo insisto, me gustaría que el servicio hiciera un catálogo de conductas no elusivas, Claro. ¿cierto? Siempre pensando en psicología positiva. Ojalá que se haga, porque yo tengo la seguridad de que muchos contribuyentes, con todo el temor, ¿cierto?, que existe por esta normativa, de alguna manera quieran tomar ese camino, y de esa manera los riesgos se eliminan. Yo creo que todos ganaríamos con eso. Así que, ¿qué ha hecho el Buenísimo. compromiso, Nicolás? Espectacular. Ahí Nicolás agradece y va a estar atento, dice, a la hora del TAC, así que va a estar con su cafecito, dijo ahí. Así que bien. Gracias, Eduardo. Ahí vamos a estar también todos expectantes para esa publicación. Bien, nos llega la última consultita y con esto cerramos. Si ha invertido en acciones de empresas extranjeras, ¿la rentabilidad de esas se considera rentas pasivas? Eh, claro, hay que ir a mirar esa lista de lo que se considera como rentas pasivas. No es cualquier dividendo, ¿ya? No es cualquier dividendo, porque la propia ley establece que cuando esa entidad en el exterior obtiene dividendo de una sociedad que tiene chimenea, ¿cierto? Ahí no se considera como renta pasiva. Por lo tanto, Sí. es importante esa norma de exclusión, porque no cualquier dividendo se considera renta pasiva. ¿Sí? Así es, así es. Bueno, solamente complementando justamente ahí a la consulta de esta de la rentabilidad, claro, tener precaución también que al final del día igual se determina una renta líquida disponible para efectos de estos cómputos inclusive, más allá de estas exclusiones de carácter y presunciones legales, ¿verdad? Si queremos determinar una renta líquida positiva o negativa, tenemos que también aplicar básicamente las normas locales y por lo tanto toda rentabilidad, market value, etcétera, ¿cierto? Estos van a ser ajustados también dentro de esta determinación, no siendo considerados. Sí, efectivamente, todo lo percibido ya en primera instancia conforme al artículo 12 y por lo tanto, ¿cierto? Tener que incluirlo en nuestras determinaciones tributarias. Así que, bien, muchas gracias, Eduardo. Dejamos a Eugenio que nos va a dar la despedida y los agradecimientos. De todas maneras, y de parte de Next Service Chile, también agradecemos al estudio y Ribarra Fechi. Y nada, esperamos seguir teniendo mayores interacciones y seguir, ¿cierto?, capacitando y entregando información actualizada. Así que muchas gracias y lo invitamos a conocer también de las soluciones tecnológicas que estamos ofreciendo. Me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias, Eduardo. Sumamente ilustrativa y aclaratoria la exposición. Gracias, Espero que se vayan Eugenio. generando nuevas instancias. Un Muchas abrazo. gracias. Encantado. Hasta luego. Hasta luego, Eduardo. Me tomo un pequeño paréntesis, básicamente para aprovechar, ¿cierto?, de compartir con ustedes, no sé si se puede apreciar, nuestro sitio web, nextservicechile, ¿cierto?, .cl. Aquí van a poder, ¿cierto?, apreciar las distintas soluciones que nosotros estamos ya disponibilizando en el mercado y, por supuesto, con particular foco en relación, ¿cierto?, a la exposición de hoy. En Next Inversiones, ¿cierto?, que es una de las herramientas que ya disponemos y respecto de la cual nos comentó Christopher Elgueta. Si bien tenemos otras soluciones también acá, ¿cierto?, que ustedes puedan apreciar, particularmente si nos enfocamos en Next Inversiones, tiene también su landing page donde van a poder revisar respecto, ¿cierto?, de sus alcances. En ese sentido, ¿cierto? Quiero, bueno, obviamente aprovechar nuevamente los agradecimientos, tanto
a la gente, ¿cierto?, de ADEP Capacita y todo su equipo, ¿cierto? Ellos brindan servicios de capacitación en el ámbito tributario fuertemente en este periodo y laboral. Gracias, ¿cierto?, por su fuerte colaboración en esta convocatoria que nos fue muy bien. Así, por supuesto, también nuevamente al estudio de Irribarra Fechi, ¿cierto? Y quiero aprovechar, ¿cierto?, entonces también de dejarles, si quieren tomar nota, la invitación para que podamos encontrarnos. En ese sentido, ¿cierto? Nosotros estamos celebrando reuniones a diario para mostrar acerca de los alcances de nuestras soluciones. Si bien particularmente la que nos ha generado mayor demanda es NextTax, que es nuestro aplicativo tributario, un pequeño paréntesis, aprovecho de comentarles que somos la casa de software que certificó la mayor cantidad de declaraciones juradas en este periodo, pero dejo con ustedes, ¿cierto?, mis datos de contacto para que podamos, ¿cierto?, coordinar un breve encuentro, ya sea para nuestra solución enfocada en el ámbito tributario, así como también Next Inversiones, que es la herramienta, ¿cierto?, que estuvimos revisando con Christopher Elgueta. ¿Sí? Eso un poquito. Muchas gracias nuevamente, ¿cierto?, por su buena disposición para conocernos, para acompañarnos en esta charla. Les dejo un tremendo abrazo y que tengan una excelente jornada. Muy buen fin de semana para todos. Que estén muy bien. Chao, chao a todos. Chao, chao.